Saludos a todos. Seguimos con nuestra serie de videotutoriales dedicados al entorno App Inventor para programación de dispositivos móviles bajo Android, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es conocer dos nuevos componentes, uno perteneciente a la interfaz de usuario, que es el notificador o los notifier, y por otro lado vamos a empezar a utilizar una serie de elementos también bastante importantes dentro de los dispositivos móviles, como son los sensores. Bien, en este caso aquí tenemos en nuestra interfaz de usuario, vemos que tenemos un notificador, lo vamos a arrastrar, lo vamos a colocar, veis, dentro de la pantalla, pero veis que es un componente no visible, ¿de acuerdo? Y que básicamente el notificador lo que nos va a permitir es enviarle mensajes al usuario mediante ventanas emergentes, y en algunos casos nos va a permitir que podamos dar una respuesta, el usuario le pueda dar una respuesta a la cuestión planteada en el notificador. Por otro lado, nos vamos a ir al catálogo de sensores, y dentro de sensores pues vamos a utilizar el primer sensor, que es bastante común en todos los dispositivos móviles, y que es el acelerómetro. Lo vamos a arrastrar y, como podéis ver, también se trata de un componente no visible. Bien, en el caso del acelerómetro hay dos propiedades importantes a definir. Uno es la sensibilidad. Debéis pensar que el acelerómetro, una de las funciones que tiene es detectar, por ejemplo, la agitación que se haga del móvil, de tal forma que si yo agito hago una sacudida con mi móvil o lo agito, necesito saber o definir cómo de sensible debe ser mi móvil a esa agitación. Entonces tengo varias opciones: débil, moderada o robusta. Si utilizo débil, pues cualquier leve movimiento del móvil activará el acelerómetro, y en el caso de que coloque moderada o robusta, pues se necesitará una agitación más fuerte. En este caso nosotros vamos a dejar moderada, y luego el intervalo mínimo lo vamos a dejar en 400. Bien, el intervalo mínimo lo que determina es la detección entre dos. En este caso, si vamos a utilizar el acelerómetro para detectar la agitación del móvil, pues el intervalo mínimo que transcurrirá entre dos detecciones de la agitación de mi móvil. Vamos a dejarlo por defecto en el valor que tiene, 400, y vamos a realizar una aplicación bastante sencilla. Se trata de que cuando yo tenga escrito algún texto en este cuadro de texto que he activado aquí, si agito el móvil me deberá preguntar si deseo borrar el contenido de texto que haya. En el caso de que le diga sí, borrará el texto, y en el caso de que le diga no, pues me lo dejará en el mismo cuadro de texto. Bien, nos vamos a ir a la opción de bloques, nos dirigimos a la opción de bloques, y lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con nuestro acelerómetro. Bien, aquí tenemos el acelerómetro, tenemos una serie de propiedades, también una serie de eventos, y el que nos interesa ahora a nosotros, básicamente, sobre el acelerómetro, tiene dos eventos importantes, que son el cambio en la aceleración y el de agitar. Hoy nos vamos a centrar en agitar. Bien, si yo selecciono este evento, tengo que decirle qué es lo que debe hacer cuando yo agite el móvil. En este caso, cuando agite el móvil no debe borrar el texto, sino previamente debe preguntarme si quiero borrar el texto. Para eso he introducido el notificador. Aquí lo tenemos. Bien, pues vamos a coger las propiedades del notificador, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser realizar una llamada. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, vamos a utilizar esta llamada. Es una llamada a una ventana del notificador, y en esta ventana pues se puede definir un mensaje, el título de la ventana y dos valores que pueden ser, por ejemplo, el sí y el no, dos botones de sí y no para dar la respuesta. Vamos a colocar, con la ayuda del texto, vamos a colocar rápidamente aquí el mensaje que quiero. Por ejemplo, ¿deseas borrar el texto? Cerramos. Luego este mismo cuadro de texto lo vamos a duplicar y vamos a colocar el título de la ventana. Vamos a poner borrado de texto, y luego dos valores para los botones. Vamos a duplicar este mismo. En uno vamos a colocar el sí, y en otro vamos a colocar el no. Bien, este notificador me sacará una ventana donde me preguntará si deseo borrar el texto con los dos botones, y en función de lo que yo le conteste realizará la operación de borrado. Bien,
Está claro que esto lo único que hace es sacar el mensaje. ¿Qué es lo que debe ocurrir ahora? Pues que evidentemente una vez que yo haya seleccionada una opción de esas dos posibles que me da el notificador, tengo que procesarla. Bien, el procesamiento de las respuestas en el notificador, si me vengo a el control notificador, veréis que hay un evento que es, por ejemplo, aquí lo tenemos. ¿Veis? Cuando notificador 1, en este caso porque lo hemos llamado así, ¿qué ocurre después de la selección? Es decir, después de que yo le haya dicho sí o no. Bien, pues en ese caso lo que debo hacer es evaluar si he respondido sí o no. Bien, pues para eso nos vamos a ir en la respuesta. Para evaluar esa respuesta me voy a venir a las instrucciones de control y voy a elegir una sí, entonces sí, no. De tal manera que si la respuesta, es decir, si mi elección, que la tengo aquí, fijaros que aparece aquí la elección que ya haya hecho. Este parámetro contiene la elección que yo haya hecho con el notificador. Bien, pues voy a tomar la elección y ¿con quién la tengo que comparar? Pues la tengo que comparar con un valor determinado, que puede ser el sí o el no. Bueno, pues para eso necesitamos en los controles, en los bloques de lógica, tenemos una opción que nos permite evaluar la igualdad. ¿Veis? Pues vamos a poner aquí, vamos a evaluar que si nuestra elección, y ahora con la ayuda del texto, vamos a colocar aquí y le vamos a decir que sí. ¿De acuerdo? De tal manera que le estoy diciendo si el valor tomado de la elección es sí, lo vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué debe hacer? Borrar el texto. Para borrar el texto me dirijo al campo de texto, que es el que contiene el texto que quiero borrar. Elijo la propiedad correspondiente a modificar, que en este caso es el valor del texto, y con ayuda del texto le coloco que sea vacío. En caso contrario, ¿qué debe hacer? Pues en caso contrario, lo único que debe hacer es cerrar la ventana y dejar el texto, es decir, cerrar la ventana del notificador. Para eso en el notificador existe una función que aquí la tenemos, ¿veis? Esta, llamar a notificador, y lo que hace esta función es cerrar el cuadro de diálogo, la ventana que está en progreso la va a cerrar. Bien, y con esto pues ya tendríamos nuestra aplicación totalmente operativa. Vamos a probarla en el móvil para ver que funciona perfectamente. Bueno, vamos a cargar nuestra aplicación ahora mismo. Vamos a darle, es la aplicación Sensores, que ya la he descargado. Y como podéis ver, pues me permite escribir. Yo hago un clic en la ventana, en el cuadro de texto, y si escribo, por ejemplo, un texto cualquiera, ¿veis? Está escrito. Si agito el móvil, ¿veis? Me sale la opción borrar texto. Si le digo que sí, elimina el texto que he escrito. Vuelvo a escribir otro texto. Si vuelvo a agitar, ¿veis? Si le digo que no, me deja el texto. Así sería continuamente. Es decir, con cualquier agitación que yo haga en función de la sensibilidad que le he definido al acelerómetro, conseguiría borrar o no borrar en caso de la respuesta que le haya dado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Bien, espero que os haya resultado de utilidad.